Señora, ¿qué me decía Natalia? Que mi compañero Julián Córdoba dice que si lo puede hacer ingresar. No encendía la cámara, Julián Córdoba. Dígale que apenas entre, enciende la cámara. Si no, lo vuelvo a sacar otra vez. Si no, no lo pasamos aquí pidiendo que por Dios. Qué pena, Lucy. ¿Cuánto habíamos cogido de espesor de losa? 0.05. No, no, total. Espesor total de losa. 20. Cartera. ¿20 o 25? 25. 25. 25. Los 5 centímetros que me está diciendo que es. Lucy. ¿Cómo, profe? Disculpe. No Los le 5 escucho. centímetros que me dice, ¿de qué son? ¿No es de la última losa? ¿De la parte de arriba? ¿Cómo se llama ese? Mm, Ahí le estoy indicando en la pantalla. ¿Cómo se llama ese? No. Mire, lea, el C, Loseta superior. loseta superior se llama. espesor mínimo de la loseta. Loseta superior. O sea que si hay loseta superior, también hay loseta inferior. Sí. Sí. Usted le puede colocar también una loseta inferior. ¿Y para qué le colocó Lucy una loseta inferior? Para que tenga más resistencia en esa parte. No. No, porque mira, ahí funciona. Para que se cubra, ¿no? La parte de estos espacios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cubra también esa parte de los espacios que quedan. ¿Y para qué necesito que cubra? ¿Para qué se Para el requiere? cielo raso, supongo, para que sea estético. Exactamente. Solo es para que el cielo raso no mire usted las ondas que dejan el casetón. O el casetón, si lo va a dejar permanente, normalmente dijimos que era de un material económico, entonces el acabado va a ser malito. Entonces yo le puedo colocar aquí una loseta inferior fundida también en concreto o en mortero normalmente se puede fundir. Y quedaría como loseta inferior. Y la loseta superior. ¿Qué más dijimos? Que yo puedo utilizar aligeramiento en prefabricados. Y si ese aligeramiento tiene una resistencia igual o mayor que la de la losa, ese espesor lo puedo tener en cuenta en el cálculo de la resistencia del momento y en el cálculo de la resistencia cortante del nervio. Siempre y cuando tenga la misma resistencia que la losa de concreto. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dijimos? Que el espesor mínimo de la losa, ¿cuánto era, Lucy? De la loseta superior, perdón. Mm, 40 milímetros. ¿Cuánto, cuánto? No, los 0.05, ¿no? No. El espesor mínimo de la loseta superior puede reducirse a 40 milímetros. No, por eso. ¿Cuánto es el espesor mínimo de la loseta superior? 45 milímetros. 45 milímetros. Ese es el espesor menor. Y luego si dice, ¿lo puedo reducir? ¿Menos de 45 milímetros? A 40. A 40. ¿Pero cuándo lo puedo reducir a 40? Cuando usa aligeramientos permanentes. Cuando tiene aligeramientos permanentes. Aquí le está diciendo, mire, la porción vaciada en sitio de la loseta superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor. Pero esta no debe ser menor de un 20avo la distancia libre entre los nervios. Nosotros aquí la distancia libre entre los nervios dijimos que era 0,52 o 52,5 centímetros. Dice, el espesor de la losa de concreto vaciada en sitio, o sea, la loseta superior, sobre aligeramientos permanentes de concreto de arcilla cocida o plaquetas prefabricadas,
la parte vaciada en sitio del espesor mínimo de la loseta superior puede reducirse a 40 milímetros. Conclusión, el espesor mínimo de la loseta son 45 milímetros o un veintavo de la luz del espacio libre entre ejes de nervio. ¿Listo? ¿Y lo puedo reducir? Sí, a 40 milímetros lo puedo reducir. Ese concreto vaciado en sitio o la loseta superior. ¿Cuándo? Cuando tengo aligeramientos permanentes, dice, de arcilla cocida, de concreto o plaquetas prefabricadas. Como acá no tengo nada de eso, ni modo, tengo que dejar mínimo 45. Estoy dejando 50 milímetros, entonces no tengo problema. Listo. Entonces, mire, hasta ahí nosotros ya hemos definido. ¿Qué hemos definido? La separación centro a centro de los nervios, la altura total de la losa que dijimos de 25, el espesor de la loseta superior. ¿Listo? También habíamos alcanzado a definir las riostras, las vigas riostras. Estas de aquí. ¿Qué debe estar? ¿A qué separación? Uy, a ver, aquí no contamos. Preguntémosle a Cristian David Vallejo. Sí, ingeniero. ¿A qué distancia deben estar? Las que, perdón, profe. Las viguetas o riostras. Esas no pueden exceder los 4 metros, si no me equivoco. Ujú. O 10 esa veces es el la espesor máxima. total de la losa. ¿Cuánto? 10 veces el espesor total de la losa. 10 veces el espesor total de la losa sin exceder 4 Los metros. 4 Si metros. excedo 4 metros, ¿qué hago? Debería colocar 2. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. O sea, como está ahí, en ese caso. A ver, supongamos que la losa tiene 60 centímetros de altura. Que esta altura aquí es 60. ¿Cada cuánto coloca las vigas riostras? ¿Mm? Sin exceder los 4 metros, pues porque si sería 10 veces se pasaría, ¿no? Por eso, ¿cada cuánto la van a colocar? O sea, 4 metros, ¿se podría? ¿Se podría Que sería o hay que el máximo colocar? como tal. Entonces, mire, esta distancia, estos son los nervios principales, ¿no? En este sentido está. ¿Listo? Bueno, este porque lo pintamos de otro color. Ah, ya, porque estábamos diciendo que las vigas riostras deben ser soportadas sobre los dos nervios adyacentes, ¿no? Entonces, mire, estos que están aquí son, ¿qué se llama? Son los nervios principales. Perpendicular a esos debe ir una viga que se llama viga riostra o viga transversal o viga de arriostramiento también se puede llamar. La distancia que hay entre una viga y otra o una viga principal del pórtico, dicen, no debe ser mayor a 10 veces la altura total de la losa sin exceder 4 metros. Entonces, por favor, revisen todos esos requerimientos geométricos. Lean, 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 lean. Listo, entonces mire, ya tengo diseñada la losa. Esperen un segundito. Profe, disculpe, ¿eran 4 metros o 2,50? No recuerdo bien. ¿Cómo así? A ver, otra vez, otra vez. El espacio entre la viga riestra y en el plano, porque si no, ahí solamente podríamos poner solo una, y usted ahí puso 2. A ver, ya vamos a mirar. Un segundito. Listo. Voy a copiar aquí una cota. Un segundo.
Un segundito, estoy modificando para que puedan mirar bien. Voy a colocar las medidas en centímetros, ¿listo? Bueno, entonces mire, aquí está. 5 centímetros, el espesor de la losa superior. 25 centímetros la altura total, la distancia centro a centro, bueno, aquí es 53,5. Y la distancia libre me tiene que dar ¿cuánto? Uy, aquí está mal, 53. Y la distancia centro a centro. Así fue que la diseñamos, ¿no? Listo. O sea, la distancia libre es 53 y la distancia centro a centro, 63 centímetros de esa luz. El ancho superior del nervio, 10 centímetros, cumplimos norma. El ancho inferior también 10 centímetros, cumplimos norma, porque sé que el promedio no debe ser menor de 8 centímetros. Listo. A ver, veamos acá. ¿Qué me decías, Juan Pablo? De ¿Qué me la, decías? eso, ahí en la losa, ustedes estaban Ujú. preguntando que cuál era la distancia máxima, ¿Sí? creo que era, y creo que ahí decía 2.5 metros. ¿En dónde ve? ¿En dónde? O ¿En dónde? sí, en, de pronto le puedo señalar o hacer Ujú. Sí, algo. sí, señale con el apuntador. ¿Dónde? Esta distancia entre Ujú. estas puede ser máximo 2.50. ¿Dónde dijimos eso? ¿En dónde estaba eso? En la norma, pero es que estoy buscando aquí mis apuntes donde los tenía, pero no lo Dice encuentro. separación entre nervios máxima, entre 1,20 o 2,50 de H. No, pero ojo. A ver, espera, espera. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto es? Mira Dice lo que que está aquí. puede ser como máximo 1,20 o 2,5 de H. Y el compañero creo que lo está comparando con la vigueta transversal, que es la otra. Ah, sí, 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 profe, disculpe. Exacto. Ah, me confundieron ahora sí. O sea, la duda era del dato entre los nervios y la vigueta transversal, que estaba confundido ahí. Por eso los diferentes Ya, valores. ya. Listo, por eso. O sea, esta es la separación entre nervios, ¿cierto? Libre. Cuando los veo en planta, los voy a ver así. Entonces, estos nervios, ¿cada cuánto los dejamos? Mire, están cada 5. Uy, aquí, ¿qué es lo que está? Ah, es la escala. Marley P dice. Marley P, ¿dónde está Marley P? Aquí está. Y el layer se llama cotas. Ok, y aquí. Listo. Entonces, mire, Disculpe, hay una muchacha en la sala que es en el WhatsApp que está diciendo que se le da por internet y se la puede dejar entrar. ¿cómo se llama la muchacha? Natalia. Natalia, aquí. Natalia Ortega. Ya la dejo entrar. Entonces, mire, cuando yo presente planos, tengo que presentar planos así. La distancia entre libre y la distancia o el espesor del nervio. ¿Listo? Y en el otro sentido, tengo que acotar la distancia que van los nervios o las vigarriostras. Ahí.
Bueno, listo. Ahí y aquí. Entonces, mire, tiene 1.36, 10, 2.40, 10, 1.37. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Listo. Ya tenemos entonces el diseño o la geometría de la losa. ¿Qué paso sigue ahora? Calcular el peso. Entonces vamos a calcular el peso. Grupo 1, ¿no? Es en la clase de 15 de septiembre. Listo. Entonces vamos a calcular el peso de la losa. ¿Listo? Entonces, mire, la losa tiene dos cargas que debe resistir. La primera se va a llamar carga muerta, que ya sabemos que incluye la carga muerta. ¿Qué incluye la carga muerta? Natalia Muñoz. Natalia. Buenas tardes, ingeniero. ¿Está o me toca sacarla otra vez? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, sí, la cámara, por favor. Ya. Ay, Diosito. ¿Qué cosas son? Ahí ya me mira, ingeniero. Ya, listo. ¿Qué incluye la carga muerta? Deja encendida la cámara, Natalia. Mientras me esté hablando, encendida la cámara. ¿Se apagó? Sí. No, ahí está encendida. Ya, ahí ya. Ahí se apagó. A ver, esperemos un ratito. ¿Listo? ¿Ahí me mira? Ahí ya. Pues la carga muerta incluye lo que son pues los elementos del edificio, las columnas, las vigas, ¿Qué más? todo lo que vaya dentro del edificio. ¿Qué más? Columnas, vigas, ¿qué más? Ingeniero, lo escucho como entrecortado. ¿Sí? ¿Los demás escuchan bien? Sí, profe, sí se lo escucha bien. Debe ser su conexión, entonces. Niña Natalia. Ahora voy a conectar con cable. Ahí está con cable. ¿Sí? ¿Se escucha, Natalia? Sí, lo escucho. ¿Qué más incluye? Pues el peso propio de todos los elementos que vayan dentro del edificio. Ya, dijimos. Columnas, Las vigas. vigas. ¿Qué más? Las losas. Las losas. ¿Qué más? Las escaleras. ¿Qué más? También los muros no estructurales. Muros. ¿Qué más? Tanques de agua. Tanques. ¿Qué más dijimos? La mampostería. Los equipos fijos. Los equipos fijos. Equipos fijos.
Equipos fijos. Ascensores, aires acondicionadores, Bueno, plantas todo lo que es eléctricas. equipos fijos. Plantas eléctricas. Tuberías. Cielos rasos. Tuberías. Ya, pues bueno. La Acabados. mampostería. Ya está, muros. Bueno, entonces miren. Tuberías. Todo esto es la carga muerta, ¿listo? Ahora necesito que me diga qué carga muerta debe soportar la losa, Natalia. Ya me concentro solo en la losa. Natalia. Dígame, ingeniero. Se está distraída, ¿cierto? No, es que ahorita estoy en un lugar así que hay mucho ruido, es por eso que no lo escucho muy bien. ¿Y en dónde está usted? Estoy en el trabajo de mi mamá, es que yo le ayudo acá, por eso. ¿Y cómo hace para escuchar clase entonces? No, pues a veces me meto en la oficina, pero pues ahorita como estaba atendiendo, por eso vine acá. Qué pena. Bueno, la voy a sacar. Cuando ya esté lista, me escribe a mi WhatsApp y se conecta, ¿bueno? No, ingeniero, espérame. Me escribe a mi WhatsApp. Yo le dejo entrar. Listo. Kevin Palacios. Sí, ingeniero, dígame. Listo. Cámara, por favor, Kevin. Listo. Ahora piense en carga muerta que debe soportar la losa. Entonces, mire, ahí en su casa, mire a ver qué tanto cree que debe soportar la losa de carga muerta. Los equipos fijos, las personas No, muerta. a muerta. Las personas son carga viva. Le voy a ayudar un poquito. Le voy a ayudar un poquito. Mire, nosotros ya diseñamos la losa, ¿cierto? Aquí está, el diseño de la losa. A ver, veamos. De aquí hasta aquí debo tener 20. Venga, le voy a cambiar el color de esto. Voy a copiar esto, ¿listo? Y pasémoslo acá. Entonces, mire, el primer peso o carga muerta que debe resistir, adivine qué es. El peso propio. ¿De quién? Pues de la losa. ¿Listo? Entonces, para yo poder calcular el peso propio de la losa, ¿qué voy a hacer? Voy a ir calculando cada una de estas áreas. ¿Listo? Pero ese peso propio de la losa lo debo expresar en kilogramo, en unidades de fuerza. En este caso lo quiero en kilogramo fuerza por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo corto 1 metro por 1 metro de una losa, quiero saber cuánto pesa. En la clase pasada yo le he dicho que más o menos piensen a ver cuánto puede pesar una losa de esa, ¿cierto? ¿Cuánto cree que pesa, Kevin? Una losa, no sé, unos 500 kilos. A ver, pongámoslo aquí, entre paréntesis. Depende de los metros cuadrados, pues. No. 1 metro cuadrado estamos hablando. Profe, pero sí depende del espesor de la losa, primero que todo. Claro, pero en promedio, ¿cuánto puede llegar a pesar? Profe, la Pues, anterior me preguntó pues, la cabeza. Pues verano, más o menos unos 300, de 300 a 350. Ajá. Ki- Bueno, a ver, coloquemos acá. 500, 350. O sea, 150. depende de estos. Aquí nos dio 25, ¿no? O sea que si aumenta, ¿de qué depende que aumente este espesor, Kevin? ¿En función de qué está este? Ese está en función de la altura, ¿sí nos ves? Del tipo de losa. Eso, de los materiales, ¿no? De su resistencia. ¿No será depende de la luz?
Depende de la luz. Y para poder calcular yo este espesor, ¿qué tabla utilizamos? La tabla 3.9.5 creo que es. ¿Qué tabla? ¿Qué La tabla? tabla C9.5. 9.5. Yo para poder calcular este espesor de 0.25 tuve que utilizar una tabla que la C95, ¿qué? ¿C95 qué? 9.5. C95A. Y para entrar en esa tabla me decía, primero dígame si es losa maciza o losa nervada. Y luego dígame las condiciones de apoyo. Y luego dígame la luz que va a cubrir. De todo eso depende y con eso que calculo este espesor. ¿Sí o no, Kevin? Sí. Me falta estudiar, joven Kevin. Nada que Profe, ver yo con tengo una materiales. duda. Dígame. Estaba viendo ahí Cámara, por favor. ¿Se me ve? Ya. Yo estaba viendo ahí y también hay otra tabla que es la CR95. ¿Por qué no utilizamos esa? No sé. A ver, revísenla. ¿Dónde está esa? Abajito de la C9A. A ver, busquemos la tabla C9, ¿qué? CR95. CR9.5. Ajá. C9.5. Nosotros utilizamos esta, ¿no? Sí. Y acá hay otra tabla, mire. ¿Y qué diferencia hay entre esa tabla y la otra? Revísenla. La CR Es para sí mampostería, ¿no? sí contempla el peso de elementos que puedan dañarse. ¿Y la otra? La otra no, dice que son elementos que no soportan o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles a dañarse. A ver, explíqueme un poquito mejor, Claudia. Sí, eso es, pero explíqueme un poquito más. No entendí. ¿Cuándo utilizo la tabla C95A, que es esta, la que utilizamos? ¿Y cuándo utilizo la CR95, que es esta? A ver, explíqueme un poquito. La C95A, o sea, la diferencia es que dice que van a ser elementos que no soporten elementos que puedan dañarse debido a deflexiones grandes. Y por eso los espesores que nos da van a ser un poco más pequeños que nos da en la tabla CR95, porque en la tabla CR sí contempla que haya elementos que puedan dañarse debido a deflexiones grandes. Ya, exactamente, bien. Muy bien. Entonces, mire, cuando yo comparo esta tabla, por ejemplo, dice L sobre 20 es la tabla C95A. L sobre 20. En cambio, acá dice L sobre 14. ¿Eso qué implica? Que con esta tabla voy a obtener espesores mucho mayores que con esta tabla. ¿Sí o no? Entonces, estuvo buena la pregunta. Me dicen, bueno, ¿y cuándo utilizo esta y cuándo utiliza esta? Si yo voy a utilizar, Claudia, voy a enseñar este edificio ahora, ¿no? Por eso era que los estaba cargando acá. Ese es un edificio que yo diseñé, a ver, veamos de qué año es este diseño. De febrero del 2019, ya lo van a comenzar a construir, es acá en Pasto. ¿De qué depende que yo utilice la tabla C95A o la CR95? Este es de apartamentos. Primero y segundo piso, aquí está la cimentación, si ustedes miran. Y creo que este es el primer nivel. Primer piso, mira, el primer piso son parqueaderos. Todo esto. Primer piso, placa maciza de 9 centímetros, son parqueaderos. Y luego, primero, creo que son primero y segundo piso parqueaderos, y luego tercero en adelante, ya son apartamentos. Entonces, ¿cuándo utilizo una tabla y cuándo utilizo la otra tabla? Claudia.
Por ejemplo, ¿cuál no resiste daño? A ver, lea bien. Leamos bien aquí. Lea, por favor, Juan José. Bueno, entonces primero tengo que identificar cuáles son los elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes. ¿Qué es una deflexión grande? Pues una deflexión grande. No sé, más de 2 centímetros, más de 3 centímetros es una deflexión grande. Entonces pregunto yo, ¿el piso se dañará, piso en cerámica se dañará con esa deflexión? Ojo, ¿no? Cuando yo hablo de flexiones de 3 centímetros, no es puntual, sino que viene una curva. Y entonces, si la luz es de 7 metros, en 7 metros significa que se bajó 3 centímetros. ¿Eso es harto o poquito? ¿Qué cree usted, Juan José? Es poco. Es bien poquito. Entonces, ¿cuál? Listo. ¿Cuándo utilizo entonces la otra? Es que venga, aquí hay una contradicción medio especial. Si la deflexión es mayor, la norma ya no me permite que se deflecte tanto ese elemento. Tengo que rigidizarlo más. Entonces, yo no voy a tener, como digo, deflexiones más de 3, máximo 4 centímetros puedo tener. La norma es más, estéticamente no se puede dejar más de 4 o 5 centímetros, porque usted ya va a ver la losa colgada en la mitad. Pueden dañar un muro. Profe, Entonces, mire, entonces no dependería tanto de la deflexión, sino de lo que soporte la losa. cámara Juan José. Las dos Juan son José Coral. Es que hay dos, ¿no? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Usted quiere ser el bueno? ¿Cuál es el más juicioso? ¿Juan José Benavides o Juan José Coral? ¿O los dos son malos? Ya no, Benavides es más juicioso, participa Sí, más. eso veo, porque sí habla más que Coral. Sí. A ver, joven Coral, ya me acuerdo de usted. ¿Qué es lo que dice? A Decía ver. que entonces no depende tanto de la deflexión, de la magnitud de la deflexión, sino de lo que soporte la losa. Exactamente, de eso depende. Eso mismo pues dice la tabla. Una para Ajá. los elementos pues que estén ligados, que se dañen pues con respecto a la deflexión, y la ¿Ya? otra pues que no estén ligados, ¿no? La tabla C9.5a. Bueno, dígame un elemento que se pueda dañar con deflexión grande. Un armario. Pero, ¿un qué? Un armario no podría ser. No, pues si es de madera, se deforma la madera y no sufre daño. Nada, que no se pueda deformar. Que no se dañe o que se dañe con deflexión excesiva. Mire, el estuco El es muy estuco o el sensible panel de... yeso. Señora, El estuco o el panel yeso. el panel yeso se deforma. Es que, a ver, yo creo que están un poquito confundidos. Como le digo, imagínese una luz de 7 metros de una viga. Y en esos 7 metros, en la mitad, se deflecta 4 centímetros. O sea, usted no va a ver una deflexión como una grada de 4 centímetros, no. O sea, usted comienza con una deflexión muy pequeñita y al final, es más, si usted va a ver, esas deflexiones casi que no se notan.
¿Cómo miro si está deflectada una losa, Juan José Coral? ¿Cómo se le ocurre? Podría ser si se sostiene la losa, ¿Cómo así? o sea, desde arriba, si uno está encima de la losa, si hay una No. postura. Usted, venga, le hago una pregunta. Usted es interventor de una obra, ¿listo? De un edificio de apartamentos. Y ese edificio de apartamentos maneja luces bien grandes. Y resulta que usted va a recibir la estructura que ya la terminaron. Normalmente cuando terminan la estructura uno tiene que ir a recibir. Entonces, usted vaya, mira, dice, ah, no, esa losa está deflectada. ¿Cómo sabe si está deflectada o no? O sea, quiero saber que en obra, ¿cómo me doy cuenta si está deflectada o no? Porque usted va a ver en 7 metros, jodido, a ver 4 centímetros. Con La un fisura nivel, en el concreto. con un nivel de pronto. ¿Con un nivel? No, porque esos niveles son Ingeniero, corticos. Señor. yo he mirado que utilizan un perfil de 6 o de 10, 12 metros y lo pegan a la viga. Entonces ahí se mira si durante todo el tiempo está junto a la viga o no. Exactamente. Una opción es esa. Eso se llama un codal, le llaman los maestros. Entonces un codal es un perfil rectangular, normalmente en aluminio, porque es liviano para poderlo manipular. El problema de ese codal, adivine cuál es. ¿Quién fue que me habló? Yo, Gabriel Fernández. No. Gabriel Fernández dice Carla Silva Gómez. Ah, qué pena, ingeniero, estoy desde el computador de mi novia. Entonces cámbiese. Si no, me toca decirle Carla, pues. Puede cambiar su nombre. ¿Listo? Y no se puede ver también si el concreto está fisurado. Ya. No, a veces no se fisura. Y sin embargo está pandeada. Entonces, el codal es una forma, sí ayuda, pero imagínense, si la luz es de 7 metros, el codal tiene 6. Ya le queda 1 metro por fuera para saber si estoy bien. Y el problema del codal, que como es tan largo, adivine qué pasa. Es difícil transportarlo y se puede golpear. No. El Se mismo deforma. codal se deflecta por peso propio. Queda- ¿Sí me entiende? Usted coge el Sí, codal, sino que pues, lo coge de la mitad y se cuelga a los lados. Se puede colgar 1/2 centímetro, se puede colgar. Entonces, tampoco. Afán, le piensen, ¿cómo sé si está deflectado o no? Ingeniero, Señor, no sé si será, ¿qué podría ser? si se puede con un nivel de manguera. Gabriel Belalcázar, no porque usted tiene que medir por debajo la deflexión, no por encima. ¿Se puede hacer como una especie de levantamiento topográfico? ¿Y qué tal que el piso de abajo también esté deflectado? Afánenola, ¿con qué? Cuesta como 3.000 pesos la herramienta que debe utilizar. Profe, y pasar hilos con nivel de manguera. No, simplemente usted coge un hilo, lo pone en un extremo y lo pone en el otro extremo y bien tensionado, bien templado. El hilo no se cuelga. Tiene que ser pues gruesito y bien templado. Por eso compran de ese hilo de pescar. Nylon. Ajá, para que no se cuelgue, porque si no también con el peso propio del hilo se cuelga. Entonces, cuando usted va a pasar niveles, la herramienta más buena es un hilo. Entonces lo tiempla lo que más pueda y entonces el hilo le va a mostrar la curvita en la mitad. Por eso, profe, pasar hilos. Ujú, con hilo, sí, por eso lo estoy diciendo, sí. Señor. No me interesa si está nivelado o no. A mí me interesa ver si tiene una barriga en la mitad, pues, la losa. ¿Listo? Entonces, imagínense que se bajó 4 centímetros, pero esos 4 centímetros, como le digo, son en los 7 metros. Entonces, uno de los elementos que se dañan muy fácilmente es cuando usted tiene una división en vidrio, por ejemplo. Y esa división en vidrio está bien pegada al techo y está bien pegada a la losa. Entonces, donde se deflecte la losa con carga, pues el vidrio se va a fisurar. Entonces, ese es un elemento que puede dañarse
con deflexiones excesivas. ¿Qué otro elemento? Normalmente son elementos decorativos, ¿no? Bueno, voy a admitir a los que los deje por fuera, pero donde les pregunte y no contesten. ¿Qué otro elemento? Natalia, la otra Natalia, la que se retiró. ¿Ya se conectó? Natalia, ¿qué es el apellido? No segura, Muñoz. Laura. ¿Natalia qué? ¿Muñoz? Muñoz. Natalia Muñoz, ¿ya regresó? Buenas tardes, profe. Bueno, listo. Cámara, otra vez. Si no, la vuelvo a sacar otra vez. Ya. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, mire, estábamos hablando de deflexiones excesivas en losas. Yo les decía que un elemento que se puede dañar es una división en vidrio. Porque llega a la losa, se deflecta, se apoya en el vidrio y pues lo fisura. ¿Qué otro elemento cree que se puede dañar con deflexiones Profe, de excesivas? pronto el muro en ladrillo, No, ese ¿no? no. Ese aguanta las deflexiones excesivas. El panel yeso aguanta deflexiones Puede excesivas. ser una Las ventana tuberías. Perdón, Natalia Muñoz. Una ventana que esté en medio de muros que no sean estructurales. Bueno, puede ser una ventana, se puede dañar con deflexiones excesivas. ¿Qué otro? La cerámica. Las No. tuberías, profe. Las tuberías se pueden dañar. Las tuberías pueden alcanzar a fisurarse de pronto un poquitico, sobre todo, obviamente, las tuberías que tienen rosca y que son en acero. Esas se pueden fisurar de pronto por deflexiones excesivas. ¿Listo? Hay unos elementos que se llaman plafones en yeso. Esos no aguantan deflexiones excesivas. ¿Se ha mirado en donde están las lámparas que colocan como unos adornos en el techo pegados? Esos no aguantan deflexiones excesivas. Tampoco. Cuando nosotros hicimos el edificio de laboratorios en Toro Bajo, nos pedían en una oficina o bueno, un salón que le llamaban equipos robustos y eran equipos de precisión. Entonces esos equipos de precisión, la mesa donde los íbamos a instalar, tenía que estar perfectamente nivelada y que no vibre, porque eran de unas balanzas, unos microscopios, una vaina así. Entonces, por ejemplo, ese tipo de equipos, si usted no deja la losa bien nivelada o con el tiempo se deflecta, entonces también el equipo no va a funcionar bien. Entonces, a veces le piden a unos requerimientos especiales para instalar esos equipos. Entonces, dependiendo de esos requerimientos, voy a poder utilizar o esta tabla de acá. Si no me dicen nada, Natalia Muñoz, ¿cuál utilizaría usted? El micrófono. Que si me repite la pregunta, ingeniero. Si no le exigen nada especial, ¿cuál tabla utilizaría? ¿La CR95 o la C95A? La C95A. ¿Por qué? Porque no exigen nada en especial. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa con la losa cuando la diseña con esta tabla y qué pasa con la losa cuando la diseña con esta tabla? ¿O son iguales? ¿Le da igual? No. Bueno, entonces mire, vuelvo y le repito, cuando no tiene exigencias o no tengo exigencias especiales, puedo utilizar esta tabla. Esta tabla me va a dar espesores menores de la losa, espesores totales menores de la losa. Si tengo algún requerimiento especial, lo debo hacer con esta tabla. Me va a dar espesores mayores en la losa. ¿Listo? Esta es cuando los elementos son susceptibles de dañarse por deflexiones excesivas.
Si hay algún elemento, tengo que utilizar obligatoriamente esta tabla. Si no me dicen nada, puedo utilizar esta tabla. ¿Listo? O sea, la norma me permite utilizar o la una tabla o la otra tabla. ¿Listo? Entonces volvamos acá a mis cálculos. Listo, Natalia, gracias. Entonces, mire, el primer cálculo que vamos a hacer es del peso propio de esta losa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene esta losa? El peso propio tiene el peso de los nervios. ¿Listo? ¿Cuáles son los nervios? Estos de aquí. Ojo, siempre el peso de la losa me van a pedir que lo calcule en kilos por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, mire lo que voy a hacer. O bueno, no cojamos el peso de los nervios, sino el peso de la losa superior. O loseta. Esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el espesor aquí. ¿Qué espesor tiene? 5 centímetros o 0.05 metros. La densidad del concreto. ¿Cuánto es la densidad del concreto, Danilo Orozco? Ahí me mira, ingeniero. Densidad del concreto, ¿cuánto es? Densidad del concreto. ¿Dónde lo busco? Ya lo estoy buscando, profe. ¿En dónde? ¿Pero en dónde lo busco? La densidad del concreto. ¿En internet lo busco? Sí. No. La tabla B.2.31. Se supone que todo está en la norma, ¿no? No en internet. ¿Qué tabla? Tabla B.3.2-1. B.2.3-1. ¿Sí? B.3.2-1. Otra vez. 3, 2-1. Ahí. Aquí está, mire. Dice, masas de los materiales. ¿Dónde está el concreto, joven Danilo? Concreto. Aquí, concreto simple y concreto reforzado. ¿Cuál utilizamos? El reforzado. El reforzado. ¿Cuánto dice que es el reforzado? 2400. ¿Pero qué es? Kilogramos por metro cúbico. No, pero miren lo que dice acá. Las masas de los materiales. Listo. Entonces, ojo, esa es masa, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sistema estamos haciendo eso? Kilogramos por metro cúbico. ¿Qué sistema es eso? Entonces, ahí lo que tocaría es pasarle el espesor de la losa a metros cúbicos. O sea, el multiplicar la base por la altura por el espesor. No, calma. Esto es masa. Yo quiero el peso. Multiplicarlo por la gravedad. La gravedad, sí. Lo multiplica por la gravedad. Y al multiplicarlo por la gravedad, ¿en qué unidades me queda? Ya, pero espérame. ¿En Newton? En Newton. Pero yo quiero trabajar en kilogramo fuerza por metro cuadrado. ¿Ya se olvidaron, no? De las unidades. Lo divide entre 1000. Claudia, ¿se acuerda? Para pasarlo de Newton a kilogramo fuerza tocaría dividirlo. O sea, ¿qué por qué 10. entonces? Es que si tiene la gravedad en No, espere, como ahí Claudia. nos dice. Claudia. ¿Cómo, profe? Mire lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Masa de los materiales. No dice peso de los materiales, dice Ajá. masa de los materiales. Yo quiero el peso de los materiales. ¿Qué hago entonces? Dice que hay que multiplicarlo por la gravedad y no le da en 9. No dice que es 9.8 metros Ya. sobre segundo cuadrado y así nos da en Newton metro cúbico. Ya. Ahí lo tengo en qué. Oh, bueno, 2400, ¿no?
Entonces lo multiplico por 9.81, ¿en qué me queda? En En Newton Newton. metro cúbico. Listo, pero yo lo quiero en kilogramo fuerza por metro cúbico. Entonces Claro. nos tocaría dividirlo ¿Entre la gravedad? por 10. No, entre la gravedad. Ah, eso, sí, para que dé más exacto. Entonces nos da ¿Qué pasó entonces? los mismos. ¿Qué nos da lo mismo? Acuérdese, en el sistema técnico, la masa es igual ¿a qué? A la Al densidad. peso. Al peso. Solo pasa eso en el sistema técnico. Entonces, cuando acá en el código me dicen 2.400 kilogramos por metro cúbico de masa, entonces es lo mismo que estarme diciendo 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico de densidad. ¿Listo? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando se está haciendo el diseño de una losa, pero digamos de una terraza, y eso pues tiene que llevar un desnivel, ¿no? Por lo de el agua. Entonces, debe aumentar unos centímetros en unas partes de la losa. Entonces, ahí, ¿cómo se sacaría, pues, para Ahorita saber el miramos. peso? Ahorita miramos. Entonces, mire, Una pregunta. dígame. Es que ahí se lo calcula para el espesor de la loseta con 2.400, pero ese es para concreto reforzado y la loseta no es solamente concreto. Ah, bueno. ¿O es? Bueno, yo le pregunto a usted, Claudia, ¿qué se va a apoyar sobre este espaciecito aquí? No entendí. O sea, ¿Sobre ¿qué la carga loseta? debe soportar aquí encima de esto? Mm, Sí, verá, lo más pesado que usted va a tener que aguantar aquí, adivine qué es. El peso de la losa de encima cuando la está fundiendo. ¿Sí se han dado cuenta? Que a medida que yo voy fundiendo el edificio, la estructura del edificio, la losa de abajo me sirve para apoyar la fundición de la losa de arriba. Entonces resulta que, y normalmente uno coloca un paral de eso, ¿cierto? Un gato le llamamos nosotros, que es un tubo aquí que soporta la cercha que está arriba y el tablero. Entonces, aquí encima, justo a veces aquí en la mitad, tiene que aguantar el peso. ¿Cuánto pesa el concreto? 2.400 kilos por metro cúbico. Y en un metro cúbico, en un metro cuadrado, perdón, es lo que vamos a ver cuánto pesa. Entonces, aquí resiste una carga grandísima, grandísima, grandísima. A pesar de que esté en 53 centímetros, ¿no? Entonces, ¿usted, Claudia, le pondría refuerzo o no le pondría refuerzo? sí, sí le pondría, pero sino que cuando hablaba de la loseta, bueno, yo o sea, no había visto esa parte de que teníamos que colocarle refuerzo encima antes de hacer el vaciado de la loseta. Hay que colocar refuerzo aquí. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que el concreto tiene un problema que se llama retracción por fraguado y temperatura. Y la única forma de evitar que el concreto se fisure cuando está fraguando, adivine qué es. El refuerzo. Ponerle refuerzo. Colocarle malla electrosoldada o refuerzo es eso. Entonces, en últimas termino colocándole refuerzo, así no quiere. ¿Listo? Entonces se vuelve concreto reforzado. ¿Listo? Bueno. Gracias. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el peso por metro cuadrado de esta losita? Pues sencillo, multiplicamos el espesor por la densidad. ¿Qué unidades me queda ahí? Kilogramos fuerza metro cuadrado. O sea que 5 centímetros de espesor de losa pesan 120 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se me explicó? O sea que si le ponemos 45 milímetros de espesor, se baja a 108 kilos por metro cuadrado. Pero dejémosla en 5. Listo.
Ya tengo el peso de la loseta superior. Ahora necesito el peso de los nervios. ¿Qué hago entonces? Calculo la base por la altura, me va a dar esta área, ¿cierto? Bueno, si yo multiplico esta área por la densidad del concreto, ¿en qué unidades me queda? Hagamos la prueba. Punto 10, 0.10 metros, que es la base, aquí. ¿Cuánto es la altura? 0.20 metros, ¿cierto? Por la densidad del concreto, porque este también es reforzado. 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. El resultado, ¿cuánto me da? Por favor, hagan esa operación. ¿Cuánto les da? 48. ¿Qué unidades, 48. Pedro? ¿Qué unidades? Kilogramo fuerza metro lineal. Por metro lineal. ¿Qué quiere decir eso, Claudia? O sea, que por cada metro del nervio vamos a tener un peso de 48 kilogramos. Exactamente, que si yo mido 1 metro de ese nervio, me va a pesar 48 kilos. ¿Qué voy a hacer yo? Como me está pidiendo que lo calcule por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Esos 48 kilogramos fuerza por metro lineal los voy a dividir entre las veces que se repite ese nervio por cada metro. ¿Cada cuánto se repite ese nervio en 1 metro? En 1 metro en este sentido, ¿no? El metro de largo es este. Y este es en el sentido transversal. ¿Cada cuánto se repite? No, no alcanza 2 veces, mire. Porque punto 63 más punto 63 daría 1,26. No se repite 2 veces. Por 1 metro de ancho. De aquí a acá necesito 1 metro. El metro va a dar por aquí más o menos. Entonces, mire, es muy sencillo el truco. Lo divido entre la frecuencia con que se repite ese nervio. ¿Cada cuánto se repite ese nervio? Cada 63 centímetros, ¿o no? O 63 metros. Conclusión. ¿Qué unidad le va a dar ahí? Kilogramos fuerza. No, mire bien las unidades. Exactamente. Entonces, ¿qué digo yo? 48 dividido entre 0.63 y eso me va a quedar kilogramo fuerza por metro cuadrado. O sea, que si yo corto 1 metro cuadrado de esta losa, ¿qué va a pasar? 120 kilos por metro cuadrado son de la loseta y 76.19 kilos por metro cuadrado son de estos nervios. ¿Listo? Y ya tengo entonces en este momento el peso de la losa. O sea que la losa, ¿cuánto pesa en total? Solo la losa. No le he puesto acabados, nada. ¿Cuánto pesa? Miren lo que ya va pesando la losa. ¿Qué le parece? María Camila Valencia. ¿Quién será? Profe, y también ahí no hace falta el peso de el peso que va entre cada nervadura del aligeramiento. Bueno, entonces pongamos. Pues depende. Pongamos el peso del aligeramiento. ¿Qué le vamos a poner de aligeramiento? ¿Qué material quiere poner? ¿Gabriel era el que me estaba hablando? No, profe, Juan Pablo era eso. Juan Pablo. ¿Qué le ponemos de aligeramiento? Pongámosle el icopor, ¿qué dijo ese día? Icopor. O de pronto, ¿cuál es el aligeramiento más utilizado? Porque estaba yo revisando. ¿Icopor o madera?
Porque yo encontré una tabla donde estaba con el de mampostería. Ajá. Y entonces, según el espesor, aquí me daba, según esta tabla, aquí daba, mira, ¿no? Aquí me daba para un espesor de, espérame, estoy buscando aquí dónde está esta. Aquí está. Dice, para una altura, no, para el espesor del aligerado de 17 centímetros, Venga, un venga, espesor de 5 venga, Juan Pablo. centímetros, sí. Le hago una pregunta. Usted puede aligerar con lo que quiera. Profe, qué pena, sino que un compañero está esperando en sala de espera que se le fuera internet y recién le llegó. ¿Quién, perdón? Mauro. Ah, Mauricio. ya. Venga, volvamos otra vez al aligeramiento. Usted puede utilizar el material que usted quiera. Caro, barato, bonito, feo, lo que usted quiera. ¿Listo? Cualquier material puede utilizar. ¿Pero qué busca de ese material? Que sea liviano. ¿Por qué? Porque la losa, si me pesa demasiado, tengo muchos problemas con la parte sísmica. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué le voy a poner de aligeramiento? Adivino, ¿qué escojo yo? Icopor. Icopor. ¿Por qué? Por el peso. ¿Cuál peso? Propio del icopor. Por el peso propio del icopor, que es muy liviano. Acuérdense, el icopor es muy costoso. Y luego lo va a retirar, entonces ya no lo va a Luego lo tener. retiro, pues. Entonces no hay peso de aligeramiento cuando utilizo icopor. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere, no, es que el icopor es muy caro. Ah, listo, entonces póngale madera, póngale ladrillo, lo que usted quiera. El problema de ponerle ladrillo, aparentemente se está ahorrando, porque el alquiler del icopor puede ser caro. Pero ¿dónde se le está volviendo costoso? En el refuerzo, en la cimentación, en las columnas, en las vigas. ¿Por qué? Porque tiene que aguantar más peso. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere poner aligeramiento, le pone. Si no, yo no le pondría. Listo. ¿Qué quiere ponerle madera? Más o menos en madera son 10 kilos por metro cuadrado. Pongámosle 10 kilos. Bueno, o sea que voy a utilizar aligeramiento en madera. Yo nunca le pondría arcilla o materiales prefabricados porque son pesados. ¿Cuánto pesa un ladrillo? ¿Alguien sabe? Más o menos unos 3 kilos y medio. ¿De qué 1.5 tamaño? kilos. 400. ¿De qué tamaño? Ese tiene 12 por 9, más o menos. De 12 por 9 Por 25. 8, eso, perdón. 23. por 23. ¿Cuántos ladrillos alcanzarían en este espacio por 1 metro de largo? A ver, hagan cuentas. Profe, es Hagan que yo cuentas creo que ahí mientras. tocaría hacer con ladrillo hueco, porque el que ya dice creo que es macizo. No, hagamos cuentas con ladrillo macizo. Bueno, Entonces, 4 háganme el ladrillos. intento a ver cuántos ladrillos entran aquí por 1 metro de largo. Háganle, ya les pregunto. Ya, qué pena. ¿Cuántos?
en esta área por 1 metro de largo. ¿Sí? No. ¿Cuántos ladrillos alcanzan en este hueco de 53 por 20 por 1 metro de largo? A mí me da como 42, más o menos. O sea, en una figura algo así. A ver, vamos si puedo dibujar. ¿Cuánto medía el ladrillo, perdón? 6 por 9 por 23. Caben 85.3 ladrillos. ¿Dónde? No, profe, no, tantos no. ¿No? No, tantos no, sí. ¿Está loco esta mano o qué? No, loco no, pero sí está desfasado en las cuentas. Yo pensé que estaba loco. Así tiene Que se supone 53, ¿no? que mide 53 por 20 por 100 sería pues por 1 metro. No, está bien, sino que el profe le dijo que las medidas eran diferentes. ¿Cuáles son las medidas? A ver. Ya les doy la medida. Esos son en centímetros, ¿listo? 53 por 20 por 100. Y la medida del ladrillo, supongamos que tiene ¿cuánto? Normalmente tiene 6 centímetros por 9 por 23. ¿Sí o no? Sí, dan 85 ladrillos. ¿85 ladrillos ya? 85 por ¿cuánto pesa cada ladrillo, Claudia? 85.3. Más No o sé, menos, pues de no, eso. yo creo que ese ha de pasar más o menos 3 kilos. 3.2 kilos, pongámosle. Serían... Sí, No, es eso, ladrillo macizo. pero es que hay uno que es, ajá, sí. Ahora hagamos cuentas. 0.06 por Que el, 0.09 por 0.23 por 1800. 1600. el, Vamos lo- a ver. el, ¿cómo es que se llama? El Sí, bloque casi de 2 cemento kilos está pesa pesando eso. casi 8 kilos. 2 kilos pesa. Más 2 kilos por 85 ladrillos. O sea, son 170 kilos, ¿no? Listo, entonces hagamos cuentas. Sería 170 kilos dividido entre 0.63. Eso pesa por metro cuadrado. Que pesaría más que toda la losa. Yo no sé, pues. ¿O tenemos algún error? ¿Hay algún error de pronto? Ujú. Eso pesa. Entonces, ¿qué le va a poner de aligeramiento, joven Gabriel? No, pues hay que buscarlo más liviano y pues como usted decía, además de eso es recuperable y el licopor pues no va a quedar pesando nada porque lo va a retirar. Exactamente. Entonces, conclusión, pongámosle madera nomás. La madera es mucho más liviana porque es hueca. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Bueno, ahí está la grabación. Pues ahí la repiten si no entendieron. Listo. ¿Qué más tiene que soportar eso? Entonces, mire, ya tenemos la loseta superior 120, los nervios 76, aligeramiento 10 kilos por metro cuadrado si utilizo madera. Ahora sí, ya comencemos con los acabados. Necesito afinado de piso. Profe, y las vigas diosas. Bueno, me hago el loco porque esas no pesan mucho. Pero si quiero ahora las calculamos. No pesan mucho porque estamos yendo por metro cuadrado de losa. Y ese está justo en la mitad, entonces el peso no es mucho. Afinado de piso. ¿Qué espesor tiene un afinado de piso? Sí saben que es un afinado de piso, ¿no? O un pañete o una nivelación de piso. ¿Cuánto? 2.5 centímetros porque lo pone muy delgado, se parte. Listo.
Entonces, espesor, 0.025. ¿Cuánto es la densidad de S? Me voy a la tabla, pues, del código, ¿cierto? ¿Dónde está el mortero aquí? Arriba, mortero de pega, mortero de inyección. Acá no hay, ¿no? Acá está. ¿Cuál Hay mortero dos será? tipos. Yo pienso que es este. Es parecido al de pega, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuánto es que dice? 2100. O sea que, listo. Pesa 52.5 kilos por metro. Ahora necesito la cerámica. ¿O qué le echamos? Cerámica, porcelanato, mármol. ¿Qué Cerámica. le colocamos? ¿Y si le ponemos piso flotante? Bueno, pongamos el piso flotante. Listo. ¿Cuánto pesa el piso flotante por metro cuadrado? ¿Dónde busco? ¿Cuál es el piso flotante, perdón? Ah, a ver, busquemos cuál es el piso flotante. Es uno parecido a la madera, pero más delgado. Ah, son esas láminas de los videitos. A ver, espera, ya les comparto otra vez. Para que la humedad no llegue a nuestra tarima. Eso está muy y bien. También vamos a colocar un aislante acústico y térmico. Son estas placas que vamos a ir montándolas encima. En el caso de que tengas una radiante, pues observa. Utilizaremos este material que es metal. Sobre la otra 20 centímetros. Colocando las piezas. Entonces observamos que la pieza tiene un lado, que es el macho, ya veis, la parte que sobresale, y en el otro lado está la hembra. Entonces el macho contra la pared. Como siempre, el macho contra la pared. El macho sí, pobrecito. Listo. Es el piso flotante. Es madera laminada. Es barata. Bueno, ni tan barata, vale como 30.000 el metro cuadrado. Es liviana sobre todo. Entonces, ¿cuánto pesa? Busquen en internet cuánto pesa el piso flotante. Una ficha técnica, busquen por ahí. Pues debe haber de muchas calidades, ¿no? Pero cojamos uno intermedio. Aquí está, miren el peso. ¿Sí lo alcanzan a mirar? ¿Sí miran? ¿Cuánto pesa? 7.66. 7.66. Pongámosle 10 porque hay que colocarle una espuma y bueno, un poco de pendejadas. Listo. Ya tengo el acabado de piso flotante. ¿Qué más me falta? ¿Qué le vamos a colocar de cielo raso? Hay que colocarle algo, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿PVC? PVC, ¿O qué también le podemos colocar? panel yeso, ¿Qué más le podemos colocar? madera, Madera. ¿Qué más le podemos colocar? Superboard. Fibrocemento se llama. ¿Qué más le puedo colocar? ¿Qué más? Concreto. O sea, puedo fundir la parte inferior, ¿se acuerdan? La loseta inferior. Entonces le puedo colocar concreto también. Listo. ¿Cuál escogemos? El más liviano de todos esos y el que sea más bonito. ¿Cuál le colocaría usted a su casa? Preguntémosle a una niña. Dayana Díaz. Cámara, por favor, y me responde. Ah, Dayana Díaz, sí. Dayana está. Dayana está. Dayana no está. Listo, no está. Irame apuntando, secretaria. A los que saco. Otra niña. profe,
profe, el PVC y el panel yeso, pues es como bueno, pero cada cual tiene su pro y su contra. Ah, ese sí, no sé. Lady Muñoz, Sí, profe. ¿qué le colocamos? Madera. No la miro, Lady. ¿Me mira? Baja un poquitico la cámara, es que está muy alta. Ya, ahí sí ya la miro, Lady. Madera, profe. ¿A usted le gusta la madera? Sí. Listo, entonces, ¿dónde buscó el peso de la madera? Lady, En la norma. la norma. Busque, ¿dónde está la madera? Madera. Madera laminada sería, profe, o la sería No, seca. la madera laminada es la que colocamos de piso flotante. O sea, la laminada significa madera fabricada, la que se compacta. Entonces sería madera seca de Ujú. 450 a 750. Eso, ajá. Me dice, depende de la madera, ¿cierto? Puede estar variando entre 450 y 750. ¿Qué unidades es eso? Pues está en kilonewton sobre metro cúbico, pero también equivale pues a lo mismo que sería kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Esto equivale a kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Listo. ¿Y qué espesor tiene la madera, niña Lady? Puede ser de unos 5 centímetros. 5 centímetros, listo. ¿Así de gruesa la madera? ¿Sí? ¿Será? A ver. ¿Dos? Un ¿2 centímetro. centímetros? No, 2 centímetros. O sea, 1 centímetro. Sí, la duela tiene, si es Ingeniero. para cielo raso, tiene menos inclusive. Tiene 8 milímetros. O sea, 0.08 metros, decímetros, centímetros, milímetros. Listo, entonces dijimos ¿cuánto? Entre 450 y 700, ¿qué era? Y 750, ¿cuánto le ponemos de densidad, Lady? Disculpe, profe. ¿Cuánto le ponemos de densidad? El máximo que sería 750. 750, listo. O sea que la madera pesa 6 kilos por metro cuadrado, pero como necesitamos colocarle soporte a la madera, pues pongámosle también 10. ¿Listo? Ya. ¿Qué más me falta? No hemos visto cuánto vamos ya, ¿no? 278 vamos. ¿Qué más me falta? Ya tengo la losa como tal, que son los nervios, la losa superior. Tengo el aligeramiento, de pronto le coloco madera, o si va en icopor le pongo 0. Está el afinado de pisos, está el piso flotante y está el cielo raso. ¿Qué más falta? Que aguante la losa como carga muerta, le dice. Los equipos que van a permanecer ahí, o sea, que ya son permanentes. Mira a su alrededor, ¿qué equipo hay permanente? Que sea pesado. No No tengo hay. nada permanente. No hay nada Profe, Los permanente. equipos que están También, atornillados o clavados. Dígame, John Jairo, ¿qué? Los que están atornillados o clavados. Pero que sean pesados, ¿cuál, por ejemplo? Mira a su alrededor. Los armarios, no sé. ¿Cuánto puede pesar un armario de esos? Mm, Ojo, que esté en toda la losa, ¿no? No profe, en un solo también, punto. Si está en un solo punto, no sirve de nada. Tiene que estar en toda la losa. y por ejemplo, cuando por ejemplo, en los baños también funden una losa adicional, como de 5 a 10 centímetros.
tiene que, en esa parte donde está el baño, aumentarle aquí a 10 centímetros, entonces, porque es doble peso. Entonces tiene que hacer un análisis solo para esa losa de baño. El peso de una marquesina. Ah, ya, profe. ¿Perdón? Las marquesinas, la estructura metálica del techo. Su cámara, Steven, por favor. Listo. El peso de una marquesina. A ver, ¿esa marquesina está apoyada en la losa? En el muro. No, en la losa, sobre la losa. O sea, si usted corta 1 metro cuadrado de esa losa, ahí tiene que estar el material. Y la marquesina está allá arriba. Ah, ya. ¿Sí? No va esa. Ese ya sería peso de cubierta, pues, que es otra cosa. Bueno, ¿qué más nos falta? ¿Qué está? Ajá. Eh, a ver, es que están confundiendo ustedes. Lo que estamos haciendo análisis es, coja usted un pedazo de 1 metro por 1 metro de esa losa y haga el análisis del peso de ese metro cuadrado que cortó. Entonces, ¿qué tiene que ver la marquesina allá arriba? Una marquesina no está por debajo de una losa. Ah, no, pues estamos graves. Entonces explíquele el que preguntó de la marquesina. ¿Qué es una marquesina? La estructura metálica que soporta el techo. Vidrio. Es cuando usted utiliza vidrio en la cubierta, es una marquesina. Y entonces el panel yeso, ¿no? ¿Lo quito? El panel yeso, sí. Ah, es que acá me dijo Lady, creo que me dijo que quería era madera. Listo, ¿qué más hay? ¿Nada más? ¿Y esto qué? Profe, ahí entregan pues, de los pañetes y demás. Todo eso entra ahí. Entonces vamos a ver qué dice la norma. Mire, aquí estaba. En la tabla B341 raya 1 dice cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, cielos rasos. Entonces, aquí está. Madera, me dijo doña señora, ¿no? Aquí está madera. Ah, aquí está, mire. Pañete en entramado de madera. Mínimo me dice 80 kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto le pusimos nosotros? 10. Estamos mal, ¿no? 80 tenemos que ponerle entonces, porque el código exige que mínimo le ponga eso. ¿Sí, no? Aquí dice, mire. Mínima. Entonces, ni modo, tengo que respetar esta tabla. Listo. Esta. Relleno de pisos, eso no utilizamos, ¿cierto? Aquí, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, pisos. Listo. Aquí está cerámica, piso flotante, creo que no está aquí. Cubiertas. Bueno. Señor. Ah, es para volverlo más liviano. Escoria, puede ser lo que botan de los hornos, son como material poroso. Aquí está, mil.
Dice, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales, recubrimiento de muros. Recubrimiento de muros, dice aquí, ¿no? Pero vertical. Entonces, este no me sirve. Este dice, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales, particiones livianas. O sea, muros divisorios, pero me da es el metro cuadrado del muro, más no el metro cuadrado de peso sobre la losa. ¿Listo? Entonces esta tabla tampoco me sirve. Esta tampoco me sirve. Esta tampoco me sirve, porque esta es cargas verticales. Ahora, más adelante les explico esto. Ah, vea, también hay peso de ventana si quiere. Aquí está la tablita. Ayúdame a leer una niña, otra niña, Lady Rosero. Lady Rosero a la 1, Lady Rosero a las 2 y Lady Rosero a las 3. Listo, irame apuntando, doña Daniela. ¿Qué? Paola me está ayudando, ¿no? Sí, profe. Aquí en saco de clase le colocan los sacos de clase. Liliana Timaná. Ya, profe. Eso, sí me gusta. Ahí mismo. Lea, por favor. Valores mínimos alternativos para cargas muertas de elementos no estructurales. En edificaciones con alturas entre pisos terminados menores a 3 metros, se puede utilizar los valores mínimos de carga muerta en kilonewton metro cuadrado de área horizontal en planta, dados en la tabla B3, 4.3, rayo 1, según el tipo de ocupación, en vez de aquellos obtenidos del análisis detallado de las cargas muertas causadas por los elementos no estructurales. Listo. ¿Qué quiere decir eso, Liliana? ¿Cuándo utilizo esa tabla? Cuando las edificaciones con alturas entre pisos terminados sean menores a 3 metros. Ajá, primero que la altura sea menor a 3 metros. ¿Cuánto tendrá su apartamento, su casa? ¿Tendrá 3 metros? Sí, yo creo que es menor a 3 metros, sí. Listo, o sea que puedo utilizar esa tabla, ¿cierto? Ujú. Listo. ¿Y cuándo utilizo esa tabla? Una condición es esa, que sea menor a 3 metros. ¿Y la otra? Según el tipo de ocupación, Ajá, ¿qué más? en vez de aquellos obtenidos del análisis detallado de las cargas muertas. Pues los que no se utilizan en la tabla anterior. Entonces, mire, si yo no utilicé ninguno de esos datos de todas esas tablas que yo fui pasando, ¿qué me dice la norma? Usar si esto. tiene que utilizar esas tablas, no hay problema, me dice la norma. Pero sí tiene que utilizar esta tabla, entonces. ¿Por qué? Porque en las tablas anteriores el análisis es más detallado. En cambio, en esta tabla el análisis es más conservador. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que van a ser menores o mayores las cargas, Liliana? ¿Menores? Mayores. Cuando usted hace un análisis detallado con todos los requisitos del código, normalmente las cargas se bajan un poco. Pero si yo no quiero hacer un análisis detallado, las cargas se van a subir. ¿Listo? Entonces, como se van a subir, son conservadoras. ¿Cuándo es conservador? Cuando la carga es muy alta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dónde están lo de muros. ¿Dónde está muros? Me dice, depende del uso que usted quiera darle a lo que estamos diseñando. Entonces, como utilizamos piso flotante, ¿el piso flotante dónde se utiliza? O sea, ¿en qué edificaciones? Ajá. En cualquiera, En una ¿no? cocina. De vivienda. Sí. ¿En la cocina se puede utilizar piso flotante? No, profe. No, no ¿Por qué sé. no? En ¿Por las qué no, salas. Paula? Paula dijo, no. Algo le debe haber pasado. ¿Por qué, Paula? ¿Portillo? Porque en la cocina hay Cámara. humedad y ese... Cámara. Sí, profe. Porque en la cocina hay humedad y ese se embomba. Se esponja ese material. Eso. Entonces, en las cocinas no puedo utilizar Porque hay piso PVC. laminado.
Tiene que ser PVC o cerámica, que dura más. Y se raya ese piso también, es como medio delicadito, entonces en las habitaciones normalmente se puede utilizar. Bueno, entonces, ojo, como esos pisos livianos o pisos laminados o pisos en madera laminada no son de alto tráfico, no los puedo utilizar en zonas comerciales o de tráfico alto. Entonces, normalmente son para casas, para viviendas. Entonces, buscamos si hay viviendas aquí. Residencial. Listo, residencial. ¿Qué me dice? Me dice, hay dos tipos, fachadas y particiones de mampostería o fachadas y particiones livianas. Fachada y particiones livianas. Fachadas y particiones de mampostería o fachadas y particiones livianas. ¿Cuáles son las de mampostería y cuáles son las livianas? Mampostería no son las de muros. De ladrillo. Ajá. Ajá. ¿Y las livianas? Y particiones livianas. ¿En qué No material sé. serán? En Superboard. ¿Es que se llama? En Superboard. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Su casa en qué está hecha? En mampostería. ¿Superboard? Ah, entonces nos toca irnos por aquí, ni modo. ¿Cuánto me dice? 300 300. ¿Qué unidades? kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Listo. Entonces nos vamos a nuestra hoja. Acuérdese, esta es la tabla B343 raya 1. B3, 4, 3 rayos. 3 raya 1. Listo. ¿Cuánto entonces? 300. Ah, sí. 300. Listo. Con eso, ahí incluimos todo, ¿no? O sea, ahí estamos incluyendo todo ya. Entonces, este es el total de ¿qué? ¿Es este total, doña Liliana? Del peso propio de la losa. ¿O carga muerta? Listo. Terminamos el análisis de carga muerta. ¿Qué unidades está esto? Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué significa ese 648.69? Eso es lo que va a soportar la losa. O sea, es la carga muerta que va a soportar la losa en un área de 1 metro. ¿Sí, no? A ver, otra vez. Es la carga muerta que va a soportar la losa por metro cuadrado. Exactamente, ahí sí ya mejor. Es la carga que va a soportar la losa o de pronto no lo que va a soportar la losa, ¿cómo diríamos? Es lo que pesa la losa por metro cuadrado. O sea que si le cae 1 metro cuadrado de losa en este momento, ¿a usted qué le pasa? Me muero. La mata, pues. 1 metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto tiene su habitación? Perdón, más o menos. No es chiquita. No sé. Más o menos. 2, no sé, 2 por 3, tal vez, no sé. 250 debe ser más o menos. Sí, ajá. O sea que esa losa, donde le caiga a usted encima, pesa 4.86 toneladas. ¿Usted cuánto puede levantar de peso? No, poquito, no sé. ¿Cuánto? ¿Aguanta un bulto de cemento? No, no creo. ¿La mitad? Tal vez sí. Listo, entonces usted aguanta 25 kilos, ¿no? Se necesitan 194 lilianas para levantar esa losa. Muchas. Imagínense, estamos hablando de 1 metro cuadrado, pesa 648.69 kilos por metro cuadrado. ¿Qué les parece? Lisette Botina. Gracias, Lilian. Bueno, gracias por estar despierta. Lisette. Sí, profe. ¿Qué le parece? Profe, es que estoy conectado desde el celular y desde el de... ¿Y desde qué? Su cámara, Lisette. ¿Profe? Su cámara.
Ya. Es que estoy conectada desde las dos cosas, profe. Bueno, desactivo una. El micrófono. Ya, profe. Ya. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cemento allá atrás o qué es lo que tiene usted? Sí, cemento. Me están construyendo. Ya. ¿Qué le parece ese peso? Pues yo diría ¿Mm? que está bien. No ¿Pero está qué le mucho. parece? ¿Poquito, mucho, liviano, pesado? Que está un poquito pesado. ¿Cuánto cree que una casa puede pesar solo las losas? Hagamos una cuenta así rápida. Una casa pequeña tiene 7 por 12 metros, por ese peso. Mire, divido entre 1000 de una vez. Eso está en kilogramo fuerza. Eso está en tonelada. Una casa de 7 por 12, la losa, solo la losa de un piso, pesa 54.49 toneladas. ¿Cuánto carga una tractomula? Profe, se me entrecortó. 35. ¿Cuánto, perdón? 35. Máximo puede pesar total 52. No, pero ¿cuánto carga una tractomula? Carga. 35. Una tractomula carga entre 30 y 35 toneladas. O sea que no aguantaría una losa de una casa de 7 por 12, una tractomula. Tocaría 2 tractomulas, cortar la losa a la mitad para poderla llevar en una tractomula. Entonces, ¿usted quiere trastear su casa completa? No puede. Entonces, bueno, ¿para qué todo este cuento? Para que usted se dé cuenta lo pesado de esto. Ahora hagamos un ejercicio. Hagamos esta división y calculemos en porcentaje. Dice, ¿qué son esos Dígame, porcentajes? lo que se necesita de cada. Señora. Lo que se necesita es el porcentaje de cada cosa que va a ir. Ajá. ¿Y qué podemos sacar de conclusión ahí? Que eso tiene que, no, sumar un 100%, no. Señora. ¿Cómo, profe? ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Una que es el porcentaje de lo que se necesita de cada cosa. Y eso tiene que ser un 100%. Ya, ¿qué más? ¿Alguien que me ayude con la conclusión? Que lo que más pesa es la mampostería. Que lo que más pesa la mampostería, pesa 46.25%. Luego, ¿quién? El peso de la losa superior. Piso flotante. No, el piso flotante no, es 1.54, pesa apenas. 1.54% del peso total. Entonces, primero está la mampostería, La loseta luego superior, está ¿no la es? losa superior, luego Ahí el cielo raso. Peso de los nervios. peso de los nervios, luego el cielo raso, Afinado de piso. luego el afinado de piso y por último El alejamiento. el piso flotante. Ese es el análisis que hacemos. Entonces, listo. ¿Cómo reduzco ese peso? Lizeth. No está atendiendo a Lizeth, según ¿Cómo, veo. profe? No está atendiendo a No, Lizeth. profe, es que La voy estoy a con el sacar. internet bien malo. Profe. Pero pues te toca mejorar Profe. internet. Es que mire, estoy desde el celular y desde el computador, profe. No, por eso, pero pues le toca buscar un sitio más adecuado para que coja bien la señal. Si no, te saco de clase. O sea, no vale la pena porque no estás entendiendo nada. No es que no pongas atención, no estás entendiendo nada. Entonces, ¿cómo aprendes así? Pero es que estoy en la sala, profe, donde está el router y no, ni así. ¿Dónde vive usted? En el tambo, profe.
Pero por eso, pues, te toca mirar a ver qué haces, porque es muy complicado, te cuento. O sea, mire, esto es de mucho detalle y por eso voy bien lento para que ustedes miren, entiendan, me pregunten, pero te estoy preguntando y no me estás dando razón. Y así está más de uno, le cuento. O sea, yo no tengo problema. A mí, al fin y al cabo, me pagan lo mismo, porque aprendan o no aprendan. Pero pues a mí la idea es que aprendan. No, dice, tiene que tratar de ver cómo mejora eso. Me tocó irse a vivir a Pasto, entonces, dice. Sí, profe. Va a Bueno, tocar. listo. Alexander Jojoa. ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Cámara, por favor. ¿Qué se le ocurre para mejorar ese peso? Tal vez cambiar el material de los muros de mampostería ¿Pero con qué lo cambiamos? y con el steel, el material que decía la compañera Liliana. No me acuerdo el ¿Con el nombre. yeso? Puede ser. ¿Pero a usted le gustaría tener las habitaciones, los muros divisorios en panel yeso? No. Entonces, Puede ser con ladrillo farol o algo más liviano. ese pesa 300 kilos. Profe, ¿se podría buscar tener un cielo raso más liviano? ¿Cuánto pesa el cielo raso? 80, ¿no? 12%. Profe, ¿y los muros industrializados no pesan menos? Toca de mirar la ficha técnica. Y cambiar ahí al aligeramiento ya, profe. Ponerlo ¿Cambiar qué, perdón? aligeramiento. No, pero es que ese no, es el 1%. Veamos cielos rasos, a ver qué es liviano, ¿no? Creo que era la primera tabla. Aquí está. ¿Cuál utilizaría? El más liviano. Este es en kilo por metro cuadrado. ¿Cuál es el más liviano de todos estos? Los canales en... No, pero esa es la estructura. Esto no es un acabado, esto es una estructura. ¿Qué serían los tableros de yeso? Fibras acústicas. Los tableros de yeso, dice 8 kilos por metro cuadrado por centímetro de espesor. Este puede ser una opción. Entonces la madera, como es muy pesada, entonces le ponemos panel yeso. Entonces ahí podemos mejorar algo, pero no mucho, ¿no? O sea, ese no es el problema, mejor dicho. Mire. Baja un poquito. Ah, no, sí baja harto, ¿no? Dice 8 kilos por espesor, por centímetro de espesor. Bueno, ella cambió un poco, pero nada. ¿No se puede bajar a 40 milímetros? ¿Qué El cosa? espesor de la loseta superior. ¿A 40 milímetros? 45. Bueno, ¿a cuánto al fin? ¿40 o 45? A 40 se podría, pero si se deja el aligeramiento. Pero acuérdense, aligeramiento en arcilla, concreto o yo no sé qué cosa. Y eso es pesado. Pero 45. Ya. Pero es que, ¿para qué buscar el problema donde no está? Ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? Que lo que más pesa son los muros. Los muros, viejo. Entonces, de tarea, por favor, indíqueme algún sistema bueno que a usted le guste que pese menos de 300 kilos por metro cuadrado. No sé, debe haber algún material, porque si no, pues... Y si no hay, ni modo. Tiene que dejar ese peso. Profe, en la tabla que habíamos visto, de la que sacamos el valor del muro en mampostería, había otro de otro material, de... ¿Qué decía? Espéreme, aquí la tengo, solo que... No, pero mire, esta es la tabla de cielos rasos. No, de los muros divisorios. El muro está Ah, ¿de el muros mampostería. divisorios? Ah, ya. Pensé que de cielos rasos estábamos hablando. ¿Está?
Sí, esa. Ahí en la parte residencial está lo de fachada y particiones livianas. Y ese ya pesa 200, pues se reduce en 100 el peso. Pero acuérdense, las particiones livianas son muros en panel yeso o en fibrocemento. Pues si usted quiere un muro divisorio en panel yeso, no hay problema, podemos utilizar ese. Ingeniero, disculpe. Profe, Sí, mejora. Pero cuando usted va a colgar un televisor ahí, ¿qué le pasa? Ingeniero, Dígame. usted una vez nos hablaba de un sistema que se estaba utilizando que era de icopor y que lo con cemento lo tapaba. ¿Ese se podría utilizar? Sí, se puede utilizar ese. ¿Cómo se ¿Cuánto llama pesa? ese sistema? ¿Cuánto pesará? No sé, profe, no sé ni el nombre de ese sistema tampoco. Durapanel se llama. Durapanel. O sea que ahí podría estar en este de residencial como fachada y particiones livianas. Claro, si usted calcula el peso de ese Durapanel, no hay problema. Ojo, esto Ingeniero, que me pero el está dando Durapanel aquí... serviría para... Espere, un segundito. Le aclaro una cosita, por favor. Esto que me están dando aquí es cuando yo no hago un análisis detallado de la carga de la mampostería. ¿Listo? Es decir, no quiero ver cuántos muros hay, de qué alto máximo de 3 metros. O sea, no estoy haciendo un cálculo de cuántos muros tengo en la construcción. Si no hago ese análisis, ni modo, me toca utilizar 300 kilos por metro cuadrado. Entonces, si usted me dice, no, es que hay otro material, Durapanel, yo no sé qué, que por aquí, por allá. Entonces, ¿qué me toca hacer? Análisis detallado del peso de muros. Entonces, la próxima clase, si usted quiere, entonces vamos a tener que hacer el análisis detallado del muro a ver si nos da menos de 300, que es lo que más pesa. ¿Listo? Eso tendríamos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Nos toca ir midiendo muro por muro, ver cuánto pesa cada muro, sumar el total de esos muros y dividirlo entre el área de la losa para ver cuántos kilos por metro cuadrado tiene que aguantar esa losa de muros. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Medio la cogieron? Bueno, jóvenes, manden sus nombres de una vez, desde de desconectarnos. Ya, vayan enviando, por favor, los nombres, nombre y código. Dígame. Profe, buenas tardes. Lo que pasa es que me escribe una compañera que ahorita se le acabó de ir el internet, que volvió a ingresar, a ver si la puede dejar ingresar esta lista. ¿Cómo se llama su compañera? Luisa Marisol. Luisa, y no vimos a Luisa. Bueno, envíen. Dígame la pregunta. ¿Qué cosa? No sé, tengo que mirar la ficha técnica. Ni idea. Con respecto a lo que le preguntaba, el Durapanel que usted dice, ¿es como para instalar así como repisas o algo así, cosas en la pared? ¿Resiste el peso? El Se puede, pero televisor. tiene que colocarle madera dentro del muro. Se le coloca madera. Verán, ¿no? Ay, yo no. Pero para lo que son los televisores de ahora que vienen ya grandes y todo eso. Pero son livianos, ¿no se ha dado cuenta? Unas por otras. Ingeniero tiene desactivado el micrófono. Ya, gracias. Mire, le decía que esta es una estructura de un muro que estamos haciendo en una obra en Superboard, en fibrocemento. Ese es el armado que se está haciendo. Entonces, imagínense que usted le pega al tornillo aquí, en este espacio. Entonces, ahí coge solo el Superboard y el Superboard no es capaz de aguantar el peso del televisor. Si lo coge aquí donde está este paral,
más o menos aguanta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando sabemos que usted va a colocar un televisor ahí, aquí dentro, aquí mire, ese es el canal. Aquí dentro se coloca un tajo de madera, un listón de madera. Entonces ponemos un listón aquí, otro listón aquí y otro listón acá. Y le dejamos una rayita arriba en el techo, para que el dueño sepa que puede anclarse aquí, o aquí, o aquí. Y ese listón tiene que ir de piso a techo. Y listo. O poner una tabla grande aquí. O un pedazo de tajillo se llama. Uno aquí y otro acá. Asegurado contra los perfiles, contra estos canales. Entonces, ahí ya puede atornillar acá perfectamente y listo, solucionado el problema. El único lío es la acústica, no es muy buena la acústica. Por más, bueno, no tengo una foto, mañana me mandó una foto ya del aislamiento que están haciendo. Entonces, ahí ya se puede mirar cómo quedaría. Entonces, voy a ir a probar pues si el sonido pasa o no. ¿Listo? Bueno, ya me enviaron todos. 67. Listo, jóvenes, dejemos ahí. Bueno, ya nos